Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a, después de un par de días de pausa que necesitaba tras el draft, continuar con mi serie de vídeos hablando sobre mis planes para cada uno de los equipos de la NBA en la agencia libre. Y ahora vamos a hablar de los Utah Jazz, son uno de los 10 equipos que me faltan antes de llegar a la agencia libre, que tendrá lugar en 4 días, así que toca maratón de vídeos. Y los Jazz ni siquiera tenían un pick en este draft y no se metieron en el draft, así que estaba claro que era un equipo que tocaba hablar más tarde. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. El equipo de Utah ha sido una decepción este año, eso está claro, después de haber sido primeros de su conferencia y de la NBA, si no me equivoco, hace 2 años, y perder en segunda ronda este año. Les fue peor en temporada regular y acabaron cayendo ante Dallas en los playoffs, y claramente todo se debe un poco a esa dinámica. Rudy Gobert, Donovan Mitchell, que no está funcionando. Son un equipo catastrófico a nivel de defensa de perímetro, con lo que si Rudy Gobert es sacado de debajo del aro, no paran a nadie. Y a nivel ofensivo han funcionado muy bien, pero está claro que había problemas de química, apenas le llegaba el balón a Rudy Gobert. Ahora no tienen entrenador tras la marcha de Quinn Snyder, están todavía estudiando esas posibilidades. No voy a pronunciarme sobre el entrenador porque parece ser que se están debatiendo entre varios entrenadores asistentes y algunos veteranos, pero no tengo una idea clara. No me gusta la idea de Mike D'Antoni, que es el entrenador destacado que está sin equipo ahora mismo. Tal vez se una a alguien como Terry Stotts o algo así, pero bueno, vamos a dejar la situación de entrenador de lado, a ver si consiguen como mínimo a alguien competente, pero tienen otros problemas que solucionarlos. Ya son un equipo muy caro, va a estar por encima del impuesto de lujo, o sea que están en una situación complicada con la que no pueden recibir a un jugador en un sing and trade, es algo que quiero dejar claro, y solo van a tener la mid-level de 6,4 millones de dólares disponibles si es que quieren fichar a algún jugador que cobre más que la mínima. Y es verdad que tiene una excepción de intercambio de 9,8 millones de dólares del intercambio de Joe Ingles, que pueden utilizar este verano, pero también pueden utilizar durante la temporada, y luego hablaremos un poquillo más de ella porque es casi la única manera que tienen de mejorar el equipo, aparte de haciendo intercambios, obviamente. No han drafteado ni un solo jugador este año y en lo que respecta a sus agentes libres tienen 4. Eric Paschall, que es agente libre restringido, Hassan Whiteside, que es agente libre sin más, Daniel House, y Trent Forrest, que es un jugador que tenía en contrato dual y que será agente libre restringido. Y en lo que respecta ahora a las fortalezas y debilidades de este equipo y sus necesidades, es un equipo que es muy potente a nivel ofensivo en general, tiran muy bien de 3, es un equipo eficiente y gracias básicamente a Rudy Gobert son súper dominantes en el rebote, o sea que evitan segundas posesiones y consiguen posesiones extra a nivel ofensivo. Y en lo que respecta a sus debilidades, son un mal equipo defensivo. Rudy Gobert los hace buenos o los hace pasar por buenos, pero a la hora de la verdad solo Rudy Gobert es un buen defensor y esto es algo que tienen que mejorar o pulir, porque si no esto es una situación muy complicada y su debilidad principal es precisamente el small ball. Pretendían que Rudy Gay ayudara en esto, también lo intentaron con Eric Paschall, pero al final no tiene una solución para cuando el small ball de los equipos rivales realmente presiona a Utah y Rudy Gobert se aleja del aro, y es algo que necesitan solucionar de algún modo o mover a Rudy Gobert y buscar una alternativa diferente. Y también es un equipo que tiene poca profundidad. Este año su rotación estaba bastante limitada cuando querían ganar partidos importantes y tal vez estaría bien que consiguieran un jugador competitivo o decente más. Y lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson, Royce O'Neal, Juan Hernan Gómez con un contrato no garantizado de 7 millones de dólares, hablaremos en breves de él, Rudy Gay, Nickeil Alexander Walker, que llegó mediante el intercambio de Joe Ingles, Lucas Suzuki, que es un center que draftearon hace un par de años en la primera ronda, y Jared Butler, que fue su pick de la segunda ronda del año pasado, un jugador que me encanta pero que apenas ha jugado. Y en lo que respecta a sus necesidades, necesita un base suplente por detrás de Mike Conley, pero como veremos después, creo que ese base suplente está en su equipo y simplemente tienen que darle una oportunidad. Necesitan defensa de perímetro desesperadamente y creo que necesita un consejero matrimonial o un divorcio, porque Donovan Mitchell y Rudy Gobert a estas alturas parece bastante claro que no pueden seguir juntos y tienen que tomar una decisión entre uno u otro. Y ahora vamos a hablar entonces de los diferentes agentes libres, qué decisiones tomaría yo, pero voy a aclarar que creo que aquí Utah, teniendo en cuenta que es un equipo que ha cambiado de directiva y de dueños hace un par de años, es un equipo que está pretendiendo ganar. Acaban de contratar durante la temporada pasada a Danny Ainge también para que tome decisiones para ese equipo. Los Jazz no van a reconstruir y la idea de mover a Rudy Gobert y Donovan Mitchell es muy comprensible. Y hay una parte de mí que cree que tal vez deberían mover a Donovan Mitchell porque tal vez podrían sacar más, pero
En esta liga hacen falta estrellas ofensivas y Donovan Mitchell es una estrella ofensiva que ha bajado mucho su esfuerzo defensivo últimamente y tal vez pueda recuperarlo. Rudy Gobert es un jugador que eleva a un nivel increíble tu suelo, pero si cambias a Donovan Mitchell por jugadores jóvenes, prometedores, picks y demás, y te quedas con Rudy Gobert, eres un equipo mediocre que ha movido varios de sus picks a futuro y es una situación bastante complicada. Así que creo que lo lógico es mover a Rudy Gobert pero intentar seguir siendo competitivos e intentar sacar el máximo valor posible por Gobert porque creo que va a tener mercado, es un center muy bueno. Y bueno, vamos a hablar entonces de las diferentes decisiones que tienen. Eric Paschall es un agente libre restringido, yo lo dejaría ir. No ayuda en defensa, tuvo un año rookie muy interesante con los Warriors y tras eso ha estado en declive total y no estoy seguro de si va a mantenerse en la NBA, pero desde luego en Utah no les aporta. Al final tienen a Rudy Gay más o menos estorbándose con él, no es que necesiten otro jugador en esa posición de ala pivot, incapaz de jugar de center, incapaz de tirar de tres. Eric Paschall para mí no tiene cabida en este equipo. Y ahora vamos a hablar de Juancho Hernangómez, que es verdad que tuvo un muy buen cierre de temporada con los Jazz, jugó como 17 partidos con ellos o algo así, y en esos partidos promedió 17,5 minutos de juego, 6,2 puntos, 3,5 rebotes y una asistencia, 2,8 triples intentados y un 44% desde 3 con un 51% en tiros de campo. Pero Juancho Hernangómez tiene un contrato no garantizado de 7 millones de dólares, y los Utah Jazz son un equipo que aún si no pagan a Juancho Hernangómez están por encima del impuesto de lujo. No quieren gastarse ese dinero y lo van a cortar seguro, a menos que tenga que formar parte de un intercambio. Pero siempre pueden cortar a Juancho Hernangómez y luego renovarlo por la mínima del veterano. Y tal vez lo quieran mantener. Desde luego creo que Juancho Hernangómez ha demostrado que se merece más quedarse en este equipo por encima de Eric Paschall por su capacidad de tirar de 3 que permite que esté en el campo y aguante en esa posición de 4 cuando Paschall no aportaba. Pero en este vídeo de entrada no vamos a conservarlo porque como veremos después el intercambio de Rudy Gobert que voy a plantear hace que entre los jugadores que llegan, Bogdanovic y Rudy Gay, Juancho sea bastante irrelevante en este equipo y no tenga sentido. Pero si acaba moviendo a Bogdanovic y dejando un hueco libre en esa posición de la pivot como tercera pivot del equipo, creo que tiene mucho sentido que mantenga a Juancho por la mínima del veterano. Luego está el caso de Trent Forrest, que es un base que estaba en contrato igual y que jugaba minutos en este equipo porque es un buen base defensivo que se ha ido estableciendo poco a poco y creo que ha llegado el momento de que los Jazz le paguen de verdad un contrato por la mínima del veterano, uno de esos contratos de 3-4 años de duración para ser un base barato desde el banquillo. No es muy bueno a nivel ofensivo, es verdad, pero es un jugador que comete pocos errores, no pierde mucho el balón y aporta defensa y es capaz de mantenerse en el campo. Y al final para un equipo que necesita profundidad en esa posición de base, sobre todo con las lesiones de Conley, con el declive físico de Mike Conley, que ya no es lo que era, está bien tener un base barato que como mínimo lleva años jugando con el equipo y conoce a sus compañeros. Luego está el caso de Hassan Whiteside, que es un center que todos sabéis que no me gusta, pero cumpliendo ese mismo rol de Rudy Gobert, manteniendo ese esquema defensivo de drop defense, la verdad es que Whiteside lo ha hecho mucho mejor en Utah de lo que lo hizo en Sacramento el año anterior, por ejemplo. Y si está dispuesto a quedarse por la mínima del veterano y no creo que vaya a tener mucho mercado en otros lados, yo me lo quedaría como center suplente. Al final, para lo que aporta en minutos desde el banquillo, vale la pena. Y luego el último agente libre que tienen, y uno que creo que deberían intentar retener aún por encima de la mayoría de los anteriores, es Danuel House. Danuel House llegó al final de la temporada de cara a los playoffs y es un jugador que aporta intensidad defensiva, que tiene experiencia y básicamente es un jugador 3&D en esa posición de alero, no demasiado talentoso, pero un equipo donde el único defensor de ala decente es Royce O'Neal, tener a alguien que puede hacer algo parecido, aunque sea peor en Danuel House, vale la pena. A House no pueden pagarle mucho más de la mínima del veterano por los derechos que tienen sobre él, aparte de que Utah es un equipo muy caro y una cosa es que estén dispuestos a estar por encima del impuesto de lujo, otra que vayan a tirar dinero por todos lados, pero creo que House es viable que lo puedan retener por ese 20% extra de la mínima del veterano y pagarle unos 2,4 millones de dólares por año por un par de años, tal vez 2 años con el segundo siendo opción del jugador, sea suficiente para retenerlo. Y como mínimo eso, es un alero suplente que puede ayudar un poco y que da algo de tamaño en esa posición de ala a un equipo que realmente lo necesita. Y luego tenemos el caso de Nickeil Alexander-Walker, que tiene un año más de contrato todavía, pero es un jugador que acaba de finalizar su tercer año. Y yo tengo la sospecha de que los Utah Jazz han traído a Nickeil Alexander-Walker para que sustituya a Jordan Clarkson y poder mover a Clarkson y sacar algo por él, pero no está preparado, en su tercer año no ha sido bueno, es un jugador con instinto para anotar, pero no muy eficiente, con un tamaño adecuado, brazos muy largos, que hipotéticamente debería ser un muy buen defensor o un defensor como mínimo competente en esa posición de escolta, pero no ha conseguido funcionar. Aún así es eso, podría firmar una extensión de contrato de novatos, no creo que vayan a llegar a un acuerdo, yo no querría extender a Nickeil Alexander-Walker ni por 9 millones por año, ahora mismo no ha demostrado nada, así que lo mantendrán por un año más, o yo lo mantendría por un año más, y tras eso veremos qué pasa con él.
Y de todas formas, como veremos en breve, os lo voy a incluir en un intercambio, así que no va a durar mucho en el equipo. Pero vamos a ver entonces cómo se quedaría la plantilla sin extender a Nickel Alexander-Walker, dejando ir a Eric Pascal y manteniendo básicamente al resto de jugadores. Y con esto los Jazz tendrían 2 huecos libres en la plantilla y el equipo estaría conformado por Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Bojan Bogdanovic, Rudy Gobert, Jared Butler, Jordan Clarkson, Daniel House, Rudy Gay, Hassan Whiteside, Trent Forrest, Nickel Alexander-Walker, un par de huecos libres en esa posición de alero y de ala pivot, y en la posición de center Udoka Azubuike, que es un jugador del que no soy muy fan, la verdad. Y en este equipo claramente hay que hacer cambios. En el quinteto titular creo que Royce O'Neal es muy importante y obviamente si vamos a decidir quedarnos con Donovan Mitchell también. Y creo que Mike Conley es difícil de mover para lo que cobre y para el mercado que tendrá y cómo está a nivel de declive físico, ¿no? Y como mínimo es un jugador que les ayude y que tal vez esté mejor el año que viene de cara a los playoffs a nivel de salud. Así que creo que los jugadores que más mercado tienen son, para empezar, y obviamente Rudy Gobert, que va a tener mercado de intercambio, pero luego posiblemente se puedan plantear mover a Jordan Clarkson para darle algún cambio al equipo y conseguir algo más de defensa, o a Bojan Bogdanovic, sobre todo si consiguen sustituirlo de algún modo. Y ahora vamos a hablar de lo más importante, que son esos intercambios de Rudy Gobert. Creo que el draft ha cambiado un poco las cosas y no sé cuántos equipos realmente van a estar súper interesados en él. Confío en que Charlotte, con la adquisición de Mark Williams, quiera tomárselo con calma y no quieran ser tan agresivos, así que he limitado las posibles opciones de Rudy Gobert a 3 equipos que creo que quieren mucho un center y podrían estar dispuestos a hacer un intercambio por Rudy Gobert. Y aquí voy a plantear 3 intercambios, pero al final me quedaré con el que me parece más probable o posible. Y mi primera propuesta es un intercambio entre los Utah Jazz y los Toronto Raptors. Los Raptors quieren ser mejores, quieren un center bueno, es lo que necesitan ahora mismo, y es verdad que acaban de draftear a Christian Coloco con el pick número 33 del draft, pero es el pick 33 del draft. No creo que con eso los Raptors estén satisfechos y crean que es suficiente. Y hay un mundo en el que tal vez estén dispuestos a hacer algo así como Gio Anunoby y Gary Trent, que creo que sería bastante interesante para este equipo, pero al final lo que cuadra mejor y podría tener sentido también sería un Pascal Siakam y Ken Birch por Rudy Gobert y Udoka Azubuike. Siakam cobra como 2 o 3 millones de dólares menos que Rudy Gobert, acaba de ser tercer equipo en NBA y es muy bueno. Es verdad que tuvo un año y medio malo, pero esta segunda mitad de temporada y su año de explosión hace un par de años fueron espectaculares y aporta defensa en esa posición de la pivot, un jugador versátil que puede anotar, que puede repartir juego, alguien muy interesante para los Jazz. Pero sinceramente creo que los Raptors no aceptan esta oferta. Y tampoco creo que los Jazz deban sumar picks a Rudy Gobert. Los Jazz tienen que conseguir un retorno que les dé un poquito de futuro también, no solo presente. Y por eso en el fondo yo creo que esto se derrumba. Pero si esta fuera la oferta de los Raptors, Siakam y Ken Birch, que hace un poco de la labor de center suplente, por Rudy Gobert y Udoka Azubuike, yo aceptaría sin pensarlo, pero creo que no va a estar sobre la mesa. Ahora vamos a plantear una oferta que creo que no aceptan los Jazz, y es un intercambio para enviar a Rudy Gobert a los Chicago Bulls, que no tienen demasiado que intercambiar, y la idea del intercambio empezaría por Nikola Vucevic, porque es el salario grande que utilizarían para acercarse al salario de Gobert, que aún así cobra casi el doble, y a Nikola Vucevic lo tendrían que emparejar con Patrick Williams y con Kobe White para sumar unos 14 millones de dólares más y llegar a los 34 o 35, porque si no, no pueden llegar a nivel salarial a intercambiar por Rudy Gobert. Kobe White es muy prescindible ahora mismo para los Bulls, especialmente tras el trafeo de Dalen Terry con ese pick 18. Patrick Williams es el jugador que da valor a este intercambio, porque al final Vucevic está en su último año de contrato, ha decaído mucho, no es un especialista defensivo en absoluto, y los Jazz aquí estarían buscando más futuro que presente, y creo que no aceptarían. Este intercambio habría que equilibrarlo con picks, tal vez incluso habría que sumar a Dalen Terry, el pick 18 este año, un par de primeras rondas futuras, porque lo único interesante de verdad de este pack es Patrick Williams y no creo que sea suficiente. Desde luego, creo que los Bulls estarían dispuestos a hacer esta oferta dependiendo del número de picks que haya que sumar, pero no me imagino a los Jazz aceptando. Así que vamos con ese término medio donde creo que hay interés mutuo y los dos equipos quieren de alguna manera revolucionar un poco su equipo, y el intercambio con el que yo voy a proseguir después es un intercambio entre los Atlanta Hawks y los Utah Jazz, y aquí os voy a plantear lo mínimo a lo que yo accedería si fuera los Jazz, pero intentaría obviamente sacar más, y es un intercambio muy simple. Rudy Gobert y Nickel Alexander-Walker para librarse de sus 5 millones de dólares de salario no me encanta para los Jazz, la verdad, y a cambio los Jazz consiguen a Clint Capela y John Collins. La pieza valiosa del intercambio es claramente John Collins, pero Clint Capela hace cuadrar el dinero y además los Hawks no quieren a Capela cuando suman a Gobert. Podría intentar mover a Clint Capela a otro lado, pero al final si los Jazz quieren seguir siendo competitivos, Clint Capela es un muy buen center titular que ha venido de un año malo, pero hace 2 años fue buenísimo. Y John Collins está sobrepagado, es verdad, pero es un jugador capaz de anotar 20 puntos y conseguir 10 rebotes por partido, que está atado por 4 años más, y eso es algo muy importante para un equipo que está en Salt Lake City, para un equipo de Utah, porque no es fácil atraer a agentes libres y no es fácil retenerlos, y el hecho de que Collins tenga un contrato tan largo creo que es muy positivo para este equipo. Y al final con esto los Jazz consiguen 2 muy buenos jugadores para el quinteto titular a cambio de
una estrella defensiva en Rudy Gobert. Y partiendo de este suelo, el intercambio tal vez se podría mejorar. Puede que los Jazz puedan conseguir a AJ Griffin, por ejemplo, que me gustaría muchísimo para dar un poco de profundidad de ala a los Utah Jazz, o como mínimo una o dos primeras rondas futuras de los Hawks. Pero aquí vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo simplificado, aunque duela. Insisto en que AJ Griffin estaría muy bien para este equipo. Y vamos a ver cómo se quedaría el equipo después del intercambio antes de hablar de esa posible trade exception que podrían utilizar y de su mid-level de 6,4 millones de dólares. Y los Jazz tendrían entonces a Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, John Collins y Clint Capella con Jared Butler, Jordan Clarkson, Daniel House, Bojan Bogdanovic, Hassan Whiteside, Trent Forrest, dos huecos libres con la ausencia de Nickeil Alexander-Walker ahora, Rudy Gay ya en esa posición de tercera a la pivot, con lo que no hay mucha cabida para Juan Jordan Gómez y Udoka Azubuike. Y tras esto vamos a hablar un poco de la trade exception, porque hay opciones en esa posición de la pivot o de center que podrían ser interesantes. Nerlens Noel, Larry Nance, jugadores que tal vez podrían tener salida de su equipo con nuevas adquisiciones en el caso de los Pelicans y AJ Liddell, o de los Knicks y la necesidad de ahorrar dinero. Pero en este intercambio ya se han sumado a John Collins y a Clint Capella y es un poco complicado sumar otro jugador de ese estilo teniendo en cuenta lo caro que va a ser también. Pero jugadores de ala, decentes, intercambiables, que cobren menos de 9 millones de dólares hay muy pocos. Así que voy a plantear dos nombres y entenderéis por qué no voy a plantear nada al final. Y uno es David Nwaba, tal vez los Rockets ahora que han sumado 3 picks de primera ronda más quieran darle salida, cobra 5 millones. Y es un jugador de ala, bueno en defensa, pero que no es un buen tirador y que no me parece que valga la pena teniendo en cuenta lo que le costaría a los Jazz en impuesto de lujo. Y otra opción que podrían adquirir, de las que veo realistas o viables en este margen de hasta 9,8 millones de dólares de la trade exception, es Torrey Craig, que cobra unos 5,2 millones de dólares en los Suns, si los Suns quieren ahorrar dinero para finalmente, de sorpresa total y absoluta, pagarle a Ayton. Esto tal vez pueda tener un poco más de sentido, es un jugador que puede defender en esa posición de alero, de ala pivot, y que es realmente bueno en defensa. Pero como veis es bastante descorazonador, ¿no? El tema de la trade exception y las opciones que tienen para conseguir jugadores de ala, y por eso creo que lo mejor que pueden hacer los Jazz es no hacer nada y esperar, porque esta excepción de intercambio también la tendrán disponible hasta el final del periodo de intercambios de la próxima temporada, y teniendo en cuenta que no hay opciones muy interesantes ahora, tal vez sea interesante esperar a que jugadores firmen nuevos contratos y haya alguna opción que cobre 7, 8 millones de dólares que realmente encaje y que puedan adquirir. Así que vamos a olvidarnos de eso y ahora vamos a hablar de otra parte también bastante deprimente, que es la posibilidad de reforzarse con defensa de ala con esa mid-level de 6,4 millones de dólares, y vuelve a ser bastante triste. Un jugador que me encantaría y que va a cobrar más de esto es Kyle Anderson. Kyle Anderson no creo que se vaya a quedar en los Grizzlies, sospecho que con la llegada además de Jail Arabia y de David Roddy hay poco espacio para él, así que Memphis probablemente lo deje ir, pero es un jugador que creo que va a cobrar más bien la mid-level de 10 millones de dólares, no la de 6,4. Si de verdad no tuviera mucho mercado, yo le ofrecería esa mid-level. Es más un ala pivot, es verdad, pero al final es un buen pasador, un jugador bueno en defensa, versátil, y tal vez luego podrían buscar darle salida a Bogdanovic, que creo que tendrá mercado, pero creo que es muy optimista esperar que esté disponible en este precio. Y luego hay otra opción, que es Caleb Martin, buscando más bien un 2-3, bueno en defensa, capaz de tirar, un jugador versátil de los Miami Heat, pero es agente libre restringido. Y personalmente me parecería un poco preocupante para un equipo, una vez más, que va a pagar tanto impuesto de lujo, pagarle 6,4 millones de dólares con lo que va a suponer, y ni siquiera es una garantía que los Miami Heat no accedan, así que vamos a dejar eso pasar también. Y es triste, pero el nombre que voy a decir ahora es alguien que firmarían más bien por la mínima del veterano, pero jugadores de ala, decentes a nivel defensivo como mínimo y capaces de tirar de 3 y que jueguen con intensidad, que creo que le vendría muy bien a este equipo. Hay muy pocos y al final creo que yo le ofrecería la mínima del veterano a Yuta Watanabe, jugador de los Toronto Raptors, que sí, no es muy conocido, no juega demasiado en Toronto siquiera, pero es un alero de 2 metros que defiende con mucha intensidad, creo que está bastante infravalorado como defensor y que ha metido un 35-36% de triples en su carrera, con lo que como mínimo es alguien que para ser suplente de Daniel House es algo. Obviamente no gastaría más de la mínima del veterano en él, pero es una opción. Y claramente ahora entenderéis por qué creo que vale la pena que ese intercambio de Rudy Gobert intenten como mínimo conseguir ese pick de AJ Griffin para tener a alguien en esa posición de alero, porque el mercado a ese precio es malo, realmente malo. Y por eso creo que necesitan conseguir defensa de otro modo, y he estado pensando un poco en las posibles opciones de mover a Bogdanovic, y hay varios equipos que creo que podrían quererlo, pero no muchos que puedan ofrecer un retorno que pueda tener sentido para Utah. Me imagino los Heat ofreciendo a Duncan Robinson por Bogdanovic, pero yo no querría el contrato de Duncan Robinson y la poca defensa de Duncan Robinson en esa posición de escolta además para emparejarlo con el equipo de los Utah Jazz.
Y no veo muchas opciones disponibles, así que os animo a que vosotros me digáis qué haríais con Bogdanovic, dónde creéis que tiene sentido Bogdanovic y tendría sentido el retorno para los Jazz. Y por eso lo único que se me ha ocurrido para conseguir un poco de defensa es algo que de hecho iba a plantear en mis planes para los Boston Celtics, que es un intercambio entre Jordan Clarkson y Derrick White. Este intercambio no cuadra por un poquillo de dinero, pero podríamos sumar a Udoka Azubuike, por ejemplo, o a Jared Butler, que es un jugador que a mí me encanta y que creo que funcionaría muy bien en los Jazz si le dieran minutos. Pero al final, en este intercambio los Celtics consiguen lo que creo que echaron en falta durante estos playoffs, que es alguien capaz de meter canastas de vez en cuando, aparte de Tatum y Jaylen Brown, un recurso ofensivo más, un mal defensor, que puede ser un problema porque entre Jordan Clarkson y Peyton Pritchard tal vez la defensa de los Celtics se caiga mucho, pero necesitan un recurso ofensivo de algún modo, no tienen demasiadas opciones para conseguir uno, y es verdad que acaban de intercambiar por Derrick White, que les ha ayudado mucho. Derrick White es bueno, pero sus problemas ofensivos han sido claves para los Celtics, pese a que su defensa haya sido clave también, y creo que esto podría tener sentido para ambos equipos. Al final, White es un muy buen defensor que puede jugar de base o de escolta, creo que podría jugar en el quinteto titular con Donovan Mitchell, o podría salir desde el banquillo dependiendo de cómo esté Mike Conley, y Clarkson podría tener sentido para los Celtics. Este intercambio no sé cómo está balanceado, tal vez Boston tenga que ofrecer un poquillo más porque Clarkson tiene un contrato más corto y cobra menos y eso es interesante para los Celtics, pero no creo que valga una primera ronda ni mucho menos, tal vez un par de segundas rondas. Pero con esto, como mínimo los Jazz consiguen un poco de defensa de talento y experiencia en esa posición de escolta, aunque no sea el tamaño adecuado para lo que necesitan. Y vamos a ver cómo se quedaría el equipo ahora cuando todavía tienen disponible su trade exception, su mid-level, algunos de sus picks futuros, pero no demasiados, pero creo que tendrían que estar un poco a la espera con el fin de ver qué mercado tiene Bogdanovic o simplemente ver si algún jugador pasa a ser intercambiable y pueden con su trade exception de 9,8 millones de dólares absorberlo y mejorar su defensa. Pero en este momento los Utah Jazz tendrían un hueco libre en la plantilla y un quinteto conformado por Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, John Collins y Clint Capela, con Jared Butler, Derrick White, Daniel House, Bojan Bogdanovic, Hassan Whiteside, Trent Forrest, Yuta Watanabe, Rudy Gay y Udoka Azubuike. Y creo que al final White es muy útil para este equipo porque les puede hacer un poco de base suplente también, pero también es una buena oportunidad para que Jared Butler empiece a tener minutos. Y es un jugador que yo creo que el año pasado, de no haber sido por sus problemas de corazón que lo hicieron caer en el draft, era alguien digno de ser top 20 del draft perfectamente, es muy bueno, y si este año empiezan a dar una oportunidad, si se empiezan a fiar de él, si lo drafearon será porque no están preocupados por su salud, ¿no? Creo que va a ser un muy buen base suplente para este equipo y alguien que aporta en defensa también, pero claramente necesitan de manera desesperada tamaño en el ala. Así han mejorado en esa posición de la pivot. John Collins es bueno y ha mejorado a nivel defensivo. Clint Capela es peor que Rudy Gobert, pero no es un bajón tan grande. Si a esto le sumamos algún pick futuro o hipotéticamente a AJ Griffin en vez de Yuta Watanabe, el equipo mejora su futuro y al mismo tiempo tiene un poquillo más de flexibilidad y dos contratos más intercambiables, tanto el de Capela como el de Collins, si deciden desmontar en el futuro. Y creo que con esto los Utah Jazz sería un equipo un poquillo más equilibrado, un equipo que habrá roto esa dinámica entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert, que puede ser muy beneficioso para ellos, pero desgraciadamente no creo que tengan suficiente para hacer un equipo campeonato desde aquí. Y bueno, con esto hemos finalizado mis planes para los Utah Jazz de cara a esta próxima agencia libre. No estoy encantado, pero es que no es muy fácil corregir mucho el rumbo de este equipo. Creo que aquí he conseguido como mínimo alargar un poco la situación con este equipo y permitir que sea un equipo competitivo y todavía a la espera de una oportunidad de mejorar de algún modo, pero no es muy fácil con un equipo que paga mucho, que no va a querer pagar demasiado tampoco y que no tiene demasiado que ofrecer a nivel de picks porque ya ha movido algunos para ahorrar dinero, mejorar de verdad la plantilla. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.